Por otra parte, pues está claro que los nombres que se revelan y que hacen parte de todo este entramado de lo que pudo haber sucedido con el tema de los afiches, con el aporte, pues debe ser un asunto que corresponde a la Fiscalía investigar y que le pueda dar una claridad al país de quiénes son los verdaderos responsables, si es ese comité financiero, si es Prieto, y obviamente es un gran aporte en términos de investigación. Ahora, considero que frente a la responsabilidad de Juan Manuel Santos, pues ya queda claro que no conocía de estos hechos, el audio lo dice expresamente y bueno, creo que es una claridad para el país. Ya el tema de la vulgaridad y la forma como respondió Prieto, pues evidentemente no son las formas, pero corresponde a una situación que sin lugar a dudas tenía que tener bastante desconcertados y evidentemente deben dar la cara, así es, las demás personas que estuvieron involucradas en este hecho para que el país conozca y sepa qué fue lo que pasó y quiénes son esos responsables a los que se hace mención en las diferentes conversaciones. Tatiana, evidentemente uno tiene que presumir la buena fe de todo el mundo, pero a un presidente en una grabación se le puede creer, porque pues puede no creérsele también. Podría ocurrir eso con Santos o con Donald Trump o con cualquier otro presidente. Usted definitivamente, y por supuesto hay que creerle al presidente de la República, pero ¿usted cree que todo el mundo le cree? No, seguramente no, y habrá mil teorías ya de conspiración para decir que esto seguramente fue un montaje y algo muy elaborado y que tal vez también se filtró precisamente para que la sociedad tuviera esta impresión y para que los medios tuvieran esta impresión de que no conocía esto, pero no deja de ser teorías de conspiración y hasta el momento pues tenemos unas pruebas que según informa la FM hacen parte de la investigación y en esa medida si esas pruebas consideramos que son válidas, pues partamos de la buena fe. Naturalmente la sociedad, la opinión pública podrá ser un poco, podrá un poco dudar sobre la realidad de la conversación, pero esto siempre va a suceder y en este momento es la prueba que tenemos y es una realidad. Sí, y hay que presumir la inocencia de todas las personas que están en las conversaciones sin ninguna duda. Carlos Flores, ¿está de acuerdo con Tatiana Danguan? Por supuesto que no, Juan Carlos. Nunca y además, está de acuerdo. me parece que exculpar al presidente Santos con esos argumentos me hace recordar a la forma en que se exculpaba el expresidente Ernesto Samper cuando lo vincularon al proceso 8000. Es que no podemos pretender, por supuesto, que Juan Manuel Santos haya llamado a recibir el dinero, a imprimir las camisetas y a llamar a permitir para que Odebrecht tuviera los contratos que después tuvo. Por supuesto que no, porque él era el candidato y además el presidente en ejercicio. Pero acá hay dos hechos claros. El primero, o por lo menos casi claros, el primero, que dineros de Odebrecht entraron en la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Segundo hecho, que Odebrecht recibió beneficios contractuales en Colombia y pues la Fiscalía tendrá que determinar si hay alguna relación en eso, pero lo que le dice a uno la lógica es que sí, y por esa razón yo sí creo que se le debe abrir un juicio al presidente de la República por los delitos que cometió. Juan David Quintero. Bueno, Juan Carlos, yo quiero recordar una cosa que es muy importante. Aquí lo que se tiene que discutir en primer lugar es si la financiación de Odebrecht como una empresa extranjera se podía o no se podía hacer. Y yo creo que esa es la discusión que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral, que todavía estamos esperando los avances en ese sentido. Lo otro que también hay que recordar es que esto es un escándalo de una magnitud mucho más grande que el presidente Santos. Aquí el anterior gobierno y el ex viceministro Gabriel García aceptó que recibió cerca de $6 millones precisamente por sobornos de Odebrecht para beneficiarlos contractualmente, como decía el Flores. Y de igual forma, el gran problema que yo creo que es mucho más grande y que yo sí creo que es un verdadero tapen es las implicaciones que ha tenido este escándalo para los ciudadanos. Hoy si usted coge, por ejemplo, un carro y sale de Bogotá hacia Santa Marta o la costa norte del país, la Ruta al Sol está totalmente abandonada, siguen cobrando los pasajes a través de Invías y los ciudadanos quedamos en el limbo, y mientras que no sabemos qué va a pasar con la infraestructura que tenía Odebrecht, mientras los ciudadanos estamos sufriendo las consecuencias de este escándalo, pues la discusión, yo no digo que no sea importante lo que se está discutiendo, pero se está limitando es a si Santos hizo una llamada o si Prieto habló feo o no habló feo, y el problema real es que la infraestructura del país está comprometida en gran parte por lo que hizo Odebrecht. Demar Córdoba.
Pues Juan Carlos y oyentes, yo diría que realmente sí hay aquí un asunto de fondo que debe investigarse y que lamentablemente, como todo en Colombia, primero termina el periodo el funcionario, o en este caso el presidente de la República, y pues no pasó nada con él, no se le pudo declarar la indignidad en su investidura de presidente de la República porque no hubo celeridad en la investigación. Claro que hay que hacerlo, y es que, mire, recibir financiación de una empresa extranjera y no reportar los gastos de campaña son faltas tipificadas en la ley 1475 del 2011 del régimen de partidos, y esto fue lo que sucedió. Odebrecht sí hizo unos aportes en especie, sí pagó unos afiches que se utilizaron para la campaña de Juan Manuel Santos. Y lo siguiente que quisiera decir es que sinceramente a mí este tema de la llamada de Roberto Prieto y Juan Manuel Santos sí me parece un libreto muy bien armado, donde Juan Manuel Santos es muy bueno preguntando y dice, bueno, ¿qué pasa con el marido de María Alejandra Valencia? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Esto es todo un interrogatorio del presidente Santos a Roberto Prieto, y es una buena manera para salir a decir ante los medios de comunicación y ante el país a las siguientes horas, hombre, todo fue a mis espaldas, recordando las 8.000 razones que llevaron otra investigación en este país a que quedara engavetada para siempre y nunca ocurrió nada. Entonces yo sí creo que hay que escarbar nuevamente en esto y sí tiene que haber responsabilidades. Nadie, ¿a quién le cabe en la cabeza que un presidente de la República, no estamos hablando de cualquier cargo en la nación, el presidente de la República no sepa cuáles son los movimientos financieros y los apoyos que recibe su campaña a la presidencia de la República? Bien, ahora, a lo que hay que decir frente a eso es que dentro de esa misma conversación, el presidente le pregunta a Prieto que si eso se reportó, y evidentemente le responde que no se reportó, que hacía parte de ese pacto, que obviamente es absolutamente reprochable. En ese momento, si tú te das cuenta, en ese momento en que él acepta que no se reportó, él, Roberto Prieto, el presidente Santos, y todos los que hacían parte de los directivos de la campaña saben que han incurrido en una ilegalidad, que han cometido una infracción a la norma. El presidente lo sabía en ese mismo instante. ¿Cómo es posible que han pasado 7 años y hasta ahora nos damos cuenta que él sabía que había cometido su campaña un ilícito y tampoco fue capaz de hacer nada? Ellos se quedaron todos callados. Ahora sale esto, estas grabaciones además me parece extemporáneas tras del hecho, ¿no? Porque claro, miren ustedes una cosa, a Roberto Prieto se le captura por otra cosa, y esto es importante aclararlo. Roberto Prieto no está en la cárcel hoy por el tema de Odebrecht y Juan Manuel Santos. Se le captura el 8 de mayo y el 29 de mayo, oh sorpresa, desde la Comisión de Acusaciones se archiva la investigación contra él porque ya habían pasado 2 años y la norma lo dice, el artículo 73 de la 734, y entonces es mejor archivarlo y listo, y ahí quedamos con eso. Pero a mí sí me parece muy grave que todos sabían en el momento en que se preguntó, oiga, ¿se reportó el dinero? No se reportó. Uy, grave, hay que hacer algo. A ver, movámonos. Tiene que poderse hacer algo. No, se quedaron callados. No, a ver, este audio es del 10 de marzo de 2017. Estamos hablando que ya el escándalo había salido y el presidente está preguntando, ¿se reportó o no se reportó esto? Y ahí le dicen, no se reportó. Eso es lo que nos hace creer y pensar, es decir, todo esto es sujeto a múltiples interpretaciones, porque al final no sabemos qué es lo que realmente hay detrás, pero lo que da a entender es que él no tenía tampoco cómo saber si eso no estaba reportado. Eso es una primera cuestión. Pero ahora, la campaña sí lo sabía desde el primer momento. Claro, no, evidentemente, y tiene que haber una responsabilidad para todos quienes participaron dentro de esto. Y de ahí salió un embajador de Colombia en España. Participaron en esa reunión, quienes recibieron ese dinero, todo esto tiene que descifrarse de forma que hay una responsabilidad. Estoy recibiendo muchos comentarios en Twitter que están creyendo que de cierta forma estamos excusando o que estoy excusando lo que sucedió, y no es así. Simplemente hay que hacer una claridad y tiene que haber una responsabilidad, porque en efecto se incurrió en un acto terrible de corrupción, un acto terrible que atentó contra, digamos, la transparencia y que además afectó gravemente las elecciones, pero es importante también saber que hay unos responsables determinados y que a esos hay que buscarlos y hay que establecer cuál es su responsabilidad. Pero Tatiana y Demar, yo sí les hago una pregunta nuevamente. ¿Quién es el organismo competente para determinar si hay o no hay una falta en el tema de las campañas electorales? El Consejo Nacional Electoral. Listo. ¿Y qué ha dicho el Consejo Nacional Electoral frente a la campaña Santos? No dijo nada. Exacto. Entonces el problema y la primera reflexión que deberíamos hacer es ¿qué pasa con el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué ha dicho de esta campaña? Lo otro que también hay que decir es que si aquí vamos a hacer un juicio político y asignar responsabilidades, pues entonces también el anterior gobierno tiene que explicarnos cómo su viceministro de Transporte recibió $6,5 millones en sobornos para adjudicar temas de Odebrecht. Y adicionalmente a eso fueron los que estructuraron la Ruta al Sol. Y hoy mi gran preocupación es que estamos discutiendo un aporte que obviamente es grave, $400.000
dólares en afiches, pero no estamos discutiendo que el país está atrasado, que tenemos un problema gigantesco en infraestructura por este problema de Odebrecht y que este gobierno no ha hecho, la verdad, o ha hecho muy poco para tratar de que esas vías se terminen. No ha hecho nada el gobierno en el tema de Odebrecht por una sencilla razón, porque de hacer algo, los primeros implicados o enredados en todos estos temas de corrupción con la multinacional brasileña son los agentes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Empezando por él. Y el presidente Uribe. Empezando por Pero él. también el presidente Uribe. Es que ya estamos acostumbrados a que cada vez que uno busca o pide que se responsabilice al presidente Santos por sus actos, entonces tenemos que culpar al presidente Uribe. Es que fueron, Sí, es una buena manera de fueron desviar el ambos, debate en gran medida. Aquí nunca pero fueron ambos gobiernos, pero es nunca que se ha hablado. Gabriel García era Claro, y el viceministro señor de Gabriel García está preso respondiendo. Porque confesó. La pregunta es Juan Manuel Santos, que incluso en la llamada, en la grabación, se le dice, pregunta y se entera que ese dinero no fue reportado o ese aporte no fue reportado, pues entonces ahí debemos preguntarnos, el presidente no tenía la obligación de denunciar en esos momentos que se enteró cuando Roberto Prieto le dice no. Tenía la obligación legal y moral de hacerlo. Pero es que no, pero en el año pasado cuando fue la denuncia. Claro, pero en el Está 2017, como dice Tatiana, precisamente el Consejo Nacional Electoral ya estaba cursando una investigación sobre ese tema. No, y ahí absolutamente de acuerdo en que hay que preguntarse qué ha pasado con esa investigación. Es decir, No pasó todo- nada porque entonces pasó el tiempo, Claro, pasó el tiempo y prudente, se cerró. ¿cierto? Los 3 años que se necesitaba para hacer la investigación administrativa disciplinaria de este asunto y pues nada, se cerró porque pues ya prescribió la acción. Esto es simplemente increíble, pero más me aterra a mí, mires el calibre de los personajes que son muy importantes en la vida política nacional. La señora Consuelo Caldas, expresidenta de la Cámara de Comercio, el doctor Orlando Sardi de Lima, embajador que fue en España, Juan Claudio Morales, un hombre muy cercano al presidente Santos, Eduardo Zambrano, un hombre importantísimo en el tema de consultoría y diseño. Es increíble que ellos no supieran que estaban incurriendo en un acto ilegal. Eso no me cabe en la cabeza. Y que hayan permitido que esto avanzara como avanzó y terminemos en lo que estamos, ¿verdad? Viendo que una justicia nunca llegó para ponerle fin al asunto y para poder disciplinar a los responsables, porque eso fue así, Sí. nunca llegó. Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 7 de la noche, 1 minuto. Ya regresamos en Voces RCN. Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. 7 de la noche, 2 minutos. Hasta ahora las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Continúan las reacciones a las grabaciones de Roberto Prieto dentro del escándalo de Odebrecht. Daniel Jerez. El expresidente Andrés Pastrana aseguró que las interceptaciones hechas al teléfono de Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Santos, demuestran que fue un error cerrar la investigación que se adelantaba contra el mandatario por estos hechos. Pastrana aseguró que se debe reactivar la indagación que se adelantaba en la Comisión de Acusación de la Cámara en contra del jefe de Estado. Dijo que estas revelaciones hechas por la W demuestran que no hay duda de que el Congreso debe iniciar el juicio de indignidad para decretar la pérdida del cargo del presidente de la República. En medio de la jornada de velatón que se realiza prácticamente en todo el país, están reportando el asesinato de otro líder social en el departamento de Antioquia. Duván Vázquez. Así es, Sebastián. Desconocidos asesinaron a José Fernando Jaramillo Oquendo, integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pascuita del municipio de Ituango Norte del departamento. Según los reportes de las autoridades, el líder social fue ultimado de 10 disparos cuando se encontraba en su vivienda en el sector El Torrente, donde también fue asesinado su cuñado y presidente de la Junta, José Abraham García, tan solo el pasado 26 de junio. 2 días más tarde también fue asesinado el representante minero Julio César Sucerquia y 10 días antes también había sido registrado el homicidio de Francisco José Guerra, por lo que son 4 los crímenes de estos líderes en menos de 3 semanas. Por decisión de la alcaldía de Bucaramanga, 15 municipios de Santander tendrán inconvenientes con el sitio a donde llevar sus basuras. Nelson Zipagauta. Una polémica se desató en el área metropolitana de Bucaramanga ante la decisión de la alcaldía de restringir la disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario del Carrasco. Todo se origina en la orden de sellamiento establecida por la CAR de la capital santandereana en el sitio de disposición, porque la EMAP no cuenta con una autorización para la construcción de un bus culvert, una obra similar a un puente. 15 municipios en Santander no podrían llevar sus desechos al relleno sanitario. Autoridades en el Valle del Cauca desmantelaron una banda de sicarios. Raúl Lara.
Se trata de la banda conocida como Los Cerezos de los Chorros, 10 de cuyos integrantes cayeron en la gigantesca redada de la policía y quienes tenían en su poder una pistola, 2 revólveres, munición y 3 motocicletas, 2 de las cuales figuraban como robadas. Esta banda, a la que se le atribuye 5 homicidios y al menos 8 tentativas de homicidio, era liderada por alias El Zarco, quien fue capturado durante el operativo de la policía. Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, tentativa de homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de fuego, entre otros. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital se está hablando de un celular en Colombia, el primero en triple cámara. Es un sistema de cámaras que incluye un sensor de 40 megapíxeles para el detalle de los colores. Y también está un sensor de 20 megapíxeles que solamente mira los colores blancos y negros y un sensor Leica de 8 megapíxeles que es capaz de tener un lente muy potente. Se trata del Huawei P20 Pro, que ya está en Colombia y tiene funcionalidades de inteligencia artificial. Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @rcnradio. Antes, ahorrar sonaba así. Ahora suena así. Vuelve el ahorro ganador del Banco Popular. Si abre o tiene una cuenta de ahorros, mantenga un saldo promedio mensual de 300,000 pesos y participe en los sorteos de un carro, una moto y muchos premios más. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 2 de mayo al 30 de noviembre de 2018. Autorizado por Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Ya conoces lo nuevo de Mi Movistar Prepago Todo en Uno? Ahora tus segundos, megas y mensajes no vencen, se acumulan. Además tienes más megas y minutos ilimitados a móviles Movistar. Movistar, elige todo. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. 7 de la noche, 5 minutos. Mi Movistar Prepago Todo en Uno. Así o más pegajosa esta canción, la amo. ¿Saben qué? Hagamos un remix. Vamos a mezclarla con lo nuevo de Movistar Prepago Todo en Uno. Ahora, tus segundos, megas y mensajes no vencen, se acumulan. Recarga desde 6,000 pesos y recibe más megas, miles de segundos y redes gratis. Además, minutos ilimitados a móviles Movistar. Movistar, elige todo. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. Si tu vida está llena de cosas buenas, es por tus compromisos. Siempre he creído en mi empresa y mis colaboradores. Mi compromiso es generar empleo. Yo trabajo para preservar el conocimiento y la tradición. Mi compromiso es mantener vivo el legado de los pueblos indígenas. A mí me gustan los sonidos del Pacífico. Mi compromiso es disfrutar esta música y que todos la conozcan. Desde el día que abriste los ojos, trajiste contigo un compromiso y nosotros queremos que lo cumplas tomándote la vida. Postobón, tómate la vida. Conoce nuestros compromisos en tómatelavida.com.co. Usted escucha Voces RCN. 7 de la noche, 7 minutos. En noticias locales, Uber anuncia el alza en sus tarifas por el pago del impuesto del IVA al gobierno colombiano. Cindy Balbuena. Basados en la decisión del gobierno colombiano para que las plataformas digitales que operan desde el exterior paguen IVA, Uber decidió incrementar sus tarifas hasta un 7% para cumplir con lo estipulado por la DIAN. Desde el próximo mes de agosto, este tipo de aplicaciones, incluso Cabify, deberán pagar al Estado el impuesto del IVA, por lo que desde el pasado 1 de julio ese gravamen se está cobrando a los usuarios y se discrimina en la factura que se genera al terminar el viaje. En Colombia, por la reforma tributaria del año 2016, las plataformas tecnológicas extranjeras ya deben estar efectuando el cobro para iniciar el pago el próximo mes. Consultamos a Cabify Colombia al respecto y aunque no se ha tomado la decisión de incrementar costos, sí están de acuerdo con los impuestos que deben pagar en Colombia para legalizar sus servicios. Estas multinacionales están a la espera de la decisión de la DIAN para conocer en detalle cómo será el pago de los impuestos que les corresponda según la ley, pues aunque esta entidad colombiana haya decidido que en agosto deben pagar el IVA, se ha dicho últimamente que esa fecha se puede correr. RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. Los vivimos contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
Prepárate, porque llegó el golazo Servientrega. Podrás ganarte un viaje doble por las principales ciudades de Europa para que conozcas los templos del fútbol y muchos premios más. Visita golazoservientrega.com. Servientrega, 35 años. De corazón, gracias. Aplica términos y condiciones. En el año del Mundial, inevitablemente se respira fútbol. 64 partidos, 12 estadios y 24 horas de cubrimiento con la mejor selección de comentaristas y locutores de la radio. Julio César Gómez, Mike Fajardo Escobar, Ángel Julio Rodelo, Henry Jiménez, Bambino Henao, Jaime Orlando Pulido, Carlos Giraldo, Rafa Guerra y Jorge Eliezer Torres. Entre a antena2.com.co y rcnradio.com y entérese de cada nuevo detalle de la Copa del Mundo. En mi tienda hay un dicho que siempre cumplo: hoy no fío y mañana tampoco. Pero es que desde que Postobón bajó el precio del litrón a 1.500 pesos, ya nadie me pide fiado. Mis clientes andan felices y la verdad es que yo también. Con litrón a 1.500 pesos vendo más, gano más y mis clientes siempre vuelven. Así es. Ahora con litrón de Postobón y Pepsi puedes ahorrar mucho más, porque bajamos su precio a tan solo 1.500 pesos. Búscalo en tu tienda más cercana y refréscate con tu sabor favorito al mejor precio. Precio sugerido al público. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con la columnista del Heraldo y abogada Tatiana Dangond, con el edil liberal de Usaquén, Juan David Quintero, con el edil del Centro Democrático, Carlos Flores, y con el analista y columnista de La Hora de la Verdad, Demar Córdoba. Y antes de hablar sobre la crisis desatada en Colombia por la muerte y las amenazas contra varios líderes sociales, Demar Córdoba quería hacer una anotación con respecto a estas grabaciones que se conocieron hoy, relacionadas con los dineros de Odebrecht en la campaña del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Demar. Simplemente dejar en el aire lo siguiente a los oyentes para que lo analicen. Llama mucho la atención que la captura de Roberto Prieto por otro asunto que no es este, se produjera el 8 de mayo de este año, y que el 29 de mayo la Comisión de Acusaciones, en cabeza del doctor Nicolás Guerrero, representante de la Cámara por el partido de la U, partido del presidente Santos, decidiera que se tenía que archivar de manera definitiva el polémico caso de Odebrecht. Simplemente lo dejo eso ahí en el aire porque me parece que bien vale la pena pensar qué puede estar pasando o por qué por lo menos se toma esa decisión. ¿Qué hubiera pasado si estos audios se hubieran conocido antes o recién dada la captura de Roberto Prieto? Creo que la historia sería distinta. Bueno, hecha esa anotación, el tema de los líderes sociales hay que ponerlo sobre la mesa porque realmente se ha producido una crisis de grandes proporciones en Colombia. Ha habido incluso estadísticas como la que ha revelado el diario El País de Madrid, según cifras oficiales en Colombia, en el sentido de que desde la firma de los acuerdos de paz por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, ha habido un líder social asesinado cada 3 días, es decir, un total de 178 han perdido la vida. Esto desde luego ha generado un escándalo, pues, no solamente nacional, sino también está ya en la prensa internacional. En las últimas horas, la vicefiscal reconoció que hay dificultades para continuar con las investigaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con las amenazas a líderes sociales. Eso ha dicho la doctora María Paulina Riveros. Ella ha mencionado también, de todas maneras, que se ha logrado esclarecer, y así lo dijo el director de Fiscalías esta mañana en estos micrófonos, que se han logrado esclarecer alrededor del 50% de los asesinatos a líderes sociales. Yo me permito poner en duda este dato por una razón muy elemental. En Colombia históricamente la impunidad ha sido de más del 95%, y eso no ha bajado nunca, y yo no conozco en ningún momento en la historia de Colombia que los organismos de la justicia nuestra hayan dicho que han podido dar con el paradero de los responsables de más del 50% de quienes han cometido determinado tipo de delitos. Eso realmente yo, y que no opino en este programa prácticamente nunca, no lo creo. Me lo tienen que mostrar, pero eso yo no lo creo. O yo no sé si por lo que ha ocurrido es que hay unas capturas, eso puede que sí, pero saber quién está detrás de la muerte de los líderes sociales,
Yo no me lo creo. En todo caso, ¿qué puede sacar uno en claro con estas declaraciones? ¿Tendrá razón la vicefiscal? ¿Será que hay unas dificultades? ¿Será que eso está muy complicado? ¿O será que, como por arte de magia, la fiscalía nos va a decir qué fue lo que pasó? Carlos Flores. Bueno, lo primero que es importante decir, es que rechazamos desde el Centro Democrático rotundamente estos asesinatos a líderes sociales. Ojalá la justicia actúe prontamente y pueda determinar quiénes son los responsables, pero aquí hay que ver que hay una causa común, y es que la mayoría de los líderes asesinados han sido denunciantes de microtráfico o de alguna conducta ilegal como la minería ilegal. Entonces, ¿qué hay que ver? Que eso va directamente relacionado con el aumento de los cultivos de narcotráfico, que ya van en 209.000 hectáreas en todo el país. El narcotráfico es el combustible histórico de la violencia en Colombia, y por esa razón, sin poder enfrentar el narcotráfico de forma contundente, como este gobierno no lo hizo, pues la violencia se va a seguir incrementando. Y una segunda causa, por supuesto, es la cultura de impunidad que nos dejó el acuerdo de paz con las FARC. ¿Por qué razón? Porque por supuesto se ha demostrado que la mayoría de victimarios son disidencias de FARC, ELN y bandas criminales, llámense Clan de Úsuga o Clan del Golfo. Estas personas les está pasando, a estos grupos les está pasando el síndrome del hermano menor, al ver que las FARC, entre más crímenes cometieron, más beneficios recibieron, pues por supuesto ellos saben que entre más delitos cometan, pues podrán pedir lo mismo o más que lo que pidió las FARC, porque el Estado colombiano es un Estado débil, como lo demostró el presidente Santos en estos 8 años, que por supuesto va a ceder a sus pretensiones. Entonces, para acabar esto, tenemos primero que todo, por supuesto, luchar contundentemente contra el narcotráfico con las cosas que ha propuesto Iván Duque, como lo son que el narcotráfico no sea delito conexo al delito político, porque por supuesto que ahora todas esas bandas criminales creen que pueden narcotraficar y al mismo tiempo exculparse con el tema de fines políticos. La erradicación debe ser obligatoria y no voluntaria como quedó en los acuerdos, y además que la fumigación se haga con químicos permitidos, no con los no permitidos, por supuesto, y con drones focalizados, para que realmente podamos reducir los cultivos ilícitos. Que las FARC entreguen las rutas y sus socios y sus proveedores, porque es que la FARC únicamente se comprometió fue a dejar el narcotráfico, pero lo que necesitábamos era que ellos, que son el principal cártel de droga en Colombia, pues pudiesen ayudar a desmontar el narcotráfico, y esto no sucedió. Y por supuesto que también se persigue el dinero de los narcotraficantes. Tatiana Dangond. Bueno, yo creo que se ha desviado un poco el tema principal, que es lo que está sucediendo con los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Hay que decir, lo que está sucediendo no es una cuestión nueva en el país, es alarmante por su crecimiento, pero históricamente en Colombia se ha estigmatizado a los líderes sociales, se ha estigmatizado a los defensores de derechos humanos a través de múltiples discursos políticos, donde siempre se le ha hecho creer a la sociedad que los defensores de derechos humanos no están cumpliendo con su labor o que están apoyando grupos al margen de la ley, cuando es todo lo contrario, y son las personas que se encargan de vigilar que se respeten los derechos, que haya paz territorial, que dentro de los territorios se puedan presentar las denuncias necesarias. Entonces, esta histórica estigmatización ha redundado en que se genera una violencia y además poca empatía por parte de la sociedad o poca, interés por parte de la sociedad de exigir justicia, pero también exigir garantías de protección. Entonces, ahora, hay varios puntos que podemos concluir sobre los hechos recientes. El paramilitarismo sigue vivo en Colombia. El paramilitarismo sigue acabando sistemática y masivamente contra las vidas de las personas que defienden dentro de los territorios los derechos humanos, y eso hay que reconocerlo. También hay que reconocer que después del acuerdo de paz no se han tomado las medidas necesarias en términos de garantías de seguridad para que estos defensores de derechos humanos puedan cumplir con su labor, para que estos líderes sociales puedan garantizar que lo que se acordó dentro de este acuerdo realmente se ejecute y se implemente dentro de los territorios. Entonces es muy importante que el gobierno actual y el próximo gobierno en este escenario de empalme
reconozcan que en efecto hay una gran debilidad que tiene el Estado y que esto se está materializando no solamente en impunidad, sino también en que no se están tomando las medidas de prevención en materia de seguridad para que estos líderes puedan ejercer sus funciones, puedan trabajar libremente en este país y protegidos y amparados por el derecho, amparados por las instituciones. Evidentemente, la declaración de la vicefiscal da cuenta de que las instituciones no están articuladas en esta materia, que la Fiscalía actúa por una parte, pero que en términos de seguridad pues no hay mecanismos de prevención y estamos tratando de buscar justicia, pero además de buscar justicia necesitamos evitar y garantizar que se respete las vidas, respete las vidas de los defensores. Considero que es muy pertinente por parte de este gobierno y por el próximo gobierno no solo reconocer que estos delitos, estos crímenes de lesa humanidad se están dando en el territorio, sino también reconocer que históricamente el Estado ha fallado en el reconocimiento de los defensores de derechos humanos como un núcleo necesario y básico para la sociedad y para la defensa y la construcción de paz. Juan David Quintero, ¿comparte la tesis de Tatiana Dangond? Parcialmente, Juan Carlos, pero antes quiero darle una cifra todavía más preocupante del periódico El Tiempo, que dice que el promedio de un líder social asesinado por día es de un líder, valga la redundancia, asesinado, no 3 como dice el periódico El País. O sea, no uno cada 3 días, sino uno a diario. Día. Es lo que publica El Tiempo en internet hoy. Pero adicionalmente a eso, yo creo que es importante aclarar dos cosas que son fundamentales para la discusión. En primer lugar, aquí hay un tema que hay que abordar inmediatamente, que es qué está pasando con el tema de prevención y reacción. Yo sí veo con preocupación que ahora todo el mundo habla de la Fiscalía, pero la Fiscalía tiene una función penal casi que posterior a cuando ya se cometió el delito. Y si nosotros lo que estamos esperando es a reaccionar cuando ya los líderes están asesinados o amenazados, pues casi que perdimos el año. La gran pregunta es qué está pasando con las alertas tempranas en el Ministerio del Interior y sobre todo la ONP qué está haciendo. Aquí deberíamos tener un protocolo mucho más exigente y mucho más fuerte para anticiparnos a estas situaciones. Ahora, también estoy totalmente de acuerdo con usted. Usted, por ejemplo, decía lo del 50% de capturas, pero hace un día, creo que fue ayer, también titulaba la W que la Fiscalía había tenido que pagar $1 billón en indemnizaciones por capturas mal hechas, que más o menos habían hecho algo así como 5.400 capturas de manera equivocada. Entonces, de ese porcentaje del 50% de capturas que se han hecho, ¿cuántas serán equivocadas? Entonces, realmente uno no siente como ciudadano una confianza institucional que permita abordar este problema. Entonces, sí es fundamental mejorar el tema de prevención y alertas tempranas, y yo creo que es un reto que tiene el presidente Duque que asumir inmediatamente se posesione. Pero adicionalmente hay otra cosa que es más preocupante, y es que no sabemos realmente qué hay detrás de esto. ¿Cuál es el móvil? Aquí podemos especular de muchas tesis, que el narcotráfico, muchas razones diferentes, pero no hay una indicación clara de por qué sistemáticamente están matando líderes sociales, que no son por microtráfico exclusivamente, Carlos, ni tampoco son exclusivamente por derechos humanos. Hay de todo tipo de derechos humanos de ciudadanos que de alguna manera tienen algún liderazgo en la sociedad y los están matando. Y lo más grave que a mí me parece es que lo que sí es indiscutible es que hay una legitimación del discurso de satanización, como decía Tatiana, contra los liderazgos sociales. Y le voy a dar un ejemplo concreto. La estigmatización que tienen los líderes de restituciones de tierras es mayúsculo. Solamente hay que revisar cuáles son los departamentos donde más líderes pues han asesinado: Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, norte de Santander y el Valle del Cauca, para usted decir: oiga, ¿será que eso tiene alguna similitud con el tema de la restitución de tierras? ¿Será que tiene alguna similitud con que las FARC hayan abandonado esos territorios y ahora las Bueno, pero ahí te estás dando también respuesta porque... Pero déjame terminar, Tatiana, porque es muy importante lo que quiero concluir. Inclusive en San Alberto Cesar hace unos meses, el señor ex procurador Ordóñez y el presidente de Fedegan, Pepe Félix Laforí, iban a hacer proselitismo político diciendo que los líderes que estaban haciendo acciones para proteger la restitución de tierras, lo que estaban haciendo era fomentando el despojo sistemático de tenedores de buena fe.
Y lo que yo creo es que ese discurso de odio lo que ha generado es estos extremos, y como la impunidad, como usted bien manifiesta, Juan Carlos, es tan alta, pues ha generado una legitimación del discurso, y ese discurso se ha convertido en las balas de las pistolas que han asesinado a estos líderes. Y eso es supremamente preocupante. Yo considero una cosa que es esencial para la discusión de los líderes sociales en el país. Lo primero es que alguien nos debe decir quién gradúa de líder social a quién y en qué circunstancia. Porque estamos hablando aquí de líderes sociales, y líderes sociales por todas partes, defensores de derechos humanos por todas partes. No saben que es un derecho humano, pero son defensores de derechos humanos. Esto no puede ser así, esto no puede ser una rueda suelta. Que entonces mataron a alguien aquí o allá en una vereda, y porque era en una vereda donde el país no se acuerda que existe la vereda, entonces ya inmediatamente graduado líder social. Pero aquí voy con el comentario de que hay que definir quiénes son los líderes sociales en este país. A lo siguiente, porque hay ciertos personajes de la vida pública que están utilizando el caballito de batalla para montarse en eso y decir entonces que están matando a la militancia, que están matando a los líderes sociales y que son sus líderes sociales, y mire que hasta cometen hierros que me parece que no son a propósito. Decía el ahora senador de la República, Gustavo Petro, que estaban matando a la militancia con la masacre de 7 personas en Argelia, Cauca. De esas 7 personas, 2 personas, y no con esto no estoy diciendo ni legitimando que los hayan matado, 2 de ellos guerrilleros de las FARC, ni más faltaba. Si son personas que pertenecen a la delincuencia común o a una banda criminal o a una guerrilla, no deben estar muertos, deben estar en una cárcel pagando por sus faltas a la ley penal. Pero ¿a usted no le parece que es muy grave decir qué importa si son líderes sociales de derechos humanos o no? El tema es que todos los días se está matando un colombiano. Es para allá donde vamos. Supremamente grave. Eso es distinto. Decir que estamos que en Colombia, además, para los amigos pasólogos, tanta paz hay que en estos momentos se están hablando de 311 líderes sociales en lo que va del año. Esa es la paz que se firmó con el presidente Santos. Pero es otro asunto. Simplemente quería dejar anotado que hay que tener claro quiénes son los líderes sociales en Colombia para brindarles protección, para brindar medidas que impidan que lo sigan asesinando, porque no importa si el líder social apoya a alguien de la izquierda o de la derecha, es una persona que merece el apoyo del Estado y la protección irrestricta, pero no puede seguirse manejando el tema a punta de cuentos, porque eso es lo que veo que está pasando en Colombia. Yo no creo que, lejos de que se esté manejando a punta de cuentos, y siento que de cierta forma se está deslegitimando la labor que están haciendo los líderes sociales con algunas de las intervenciones que se han hecho, creo que es importante tener en cuenta que hay un reconocimiento. Por ejemplo, Juan David se preguntaba ¿qué está pasando? ¿Por qué es que los están asesinando? Pues evidentemente hay unas razones muy evidentes, o sea, hay unas razones muy claras. Se firmó el acuerdo de paz, hay un interés dentro de los territorios de buscar que se implemente lo había acordado, y hay otros intereses que les conviene que esto no se implemente y que esto no se desarrolle, y estos intereses están representados, como se puede ver también, en grupos de narcotráfico, en paramilitarismo que todavía existe y está presente en el país, en el ejército antirrestitución que se ha dedicado a matar y asesinar líderes de defensores de restitución de tierras en estos territorios donde precisamente se han ido adelantando los procesos de restitución. Entonces, evidentemente, hay un interés claro en asesinar sistemáticamente a estos líderes, y es porque hay un interés de muchos grupos delictivos, de muchos grupos armados, como pueden ser grupos paramilitares o de mal llamadas BACRIM. Pues la guerrilla también asesina a los líderes. Claro, nadie, no, estoy diciendo grupos armados, grupos disidentes, grupos delictivos, como se quiera denominar, líderes sociales están siendo asesinados por todos los bandos. Ahora, está ya una crisis social en Colombia, porque esto es una crisis social. El asesinato de más de 311 personas en lo que va corrido del año, catalogadas como líderes sociales, es una crisis social. Se desata en gran medida, y en esto acompaño a mi compañero de panel del Centro Democrático, en lo siguiente: es que el narcotráfico sí es el combustible, el gran combustible que desplaza a colombianos, el gran combustible que asesina, que secuestra. Pero también hay que tener en cuenta que no es solamente narcotráfico, también hay intereses políticos detrás de toda esa situación. A mí me parece un poco irresponsable afirmar que es que los que están asesinados son los amigos de la paz y los que están asesinando son los enemigos de la paz. Nadie ha afirmado en esa generalidad, lo trataste de decir. Entonces yo sí lo que creo, en lo que debemos estar de acuerdo todos, independiente de nuestra tendencia política, es en que debemos rechazar ese discurso de odio que genera más violencia. Mire, lo está haciendo Gustavo Petro. Gustavo Petro salió en su Twitter con fotos de los asesinados, incluso insinuando que el Centro Democrático tenía algo que ver con los responsables, y pues eso lo que hace es incentivar más el
todo. ¿Y qué pasa con el tema del narcotráfico? No hemos dicho que sea la única causa, pero sí es la principal. ¿Y por qué razón? Porque es que si uno detalla en qué departamentos se están dando esos asesinatos, se da cuenta que es en aquellas zonas donde el narcotráfico ha aumentado exponencialmente. Claro, que el narcotráfico tiene una estrecha relación con el conflicto armado, y es aquí donde precisamente los líderes sociales tienen son grupos vulnerables. Es en estos territorios donde hay mayor vulnerabilidad, porque el Estado no está presente, las instituciones no están presentes. No necesitamos una definición. Hay múltiples declaraciones a nivel internacional que dicen cuando hay un líder social y qué protección merecen. No necesitamos una definición para Colombia, necesitamos una institucionalidad fuerte que reconozca cuando hay una amenaza en contra de la vida de alguien y pueda brindar las garantías de seguridad. Pero perdóname, Carlos, una cosa que es muy importante. Ustedes dicen, hay que rechazar enfáticamente, estamos de acuerdo. Pero también entonces hagan un ejercicio de reflexión al interior de lo que dice la bancada del Centro Democrático y lo que dicen los líderes del Centro Democrático, que en gran parte han satanizado el movimiento, por ejemplo, de restitución de tierras, que de pronto tienen razón en algunas réplicas, pero la forma en la que han hecho, y miremos los videos de San Alberto Cesar, como los tildaban casi de guerrilleros a los líderes sociales que estaban pidiendo la reivindicación de sus territorios. Así es. Y yo me sorprendo de Mar hoy escuchándolo a usted casi que diciendo, lo primero que hay que hacer para abordar esta crisis es definir qué es un líder social. Eso es totalmente irrelevante. O sea, en este país hemos llegado a tal locura con el tema de la guerra, que es que aquí... Lo que pasa es que un líder social no puede ser un guerrillero del Frente Octavo de las FARC en el Cauca. Pero me da pena. O sea, lo dijo Gustavo Petro, él dijo que él eran 7 líderes sociales asesinados. Ustedes no pueden reducir la discusión a Gustavo Petro. Yo no tengo nada que ver con Gustavo Petro. Y Gustavo Petro está buscando provecho político de esta situación. Pero es que es apenas lógico. Se necesita entender y saber quiénes son líderes sociales en Colombia para brindarles protección y garantías en el ejercicio de su actividad como líder social. Es lo que estoy diciendo. Pero eso ya existe. Las juntas de acción comunal, el movimiento comunal, los activistas en temas de restitución, el Ministerio del Interior tiene esos estudios, la Defensoría del Pueblo, la ONU, eso está más que estudiado. Aquí el tema es que las alertas tempranas no funcionan. Aquí los líderes están totalmente desamparados. Lo hemos vivido en Bogotá. Usted y el Carlos y yo hemos ido a los barrios de Usaquén, como hay sitios totalmente marginales donde la autoridad no llega. Entonces, aquí lo que tenemos que reconocer por primera vez no es un tema de paz. El tema de la paz aquí no es irrelevante. Aquí la discusión es que el Estado está demostrando... Si nos vendieron una paz donde no iba a haber perdóneme, porque podríamos entrar a discutir cuánto ha bajado el número de homicidios gracias al acuerdo de paz y usted tendría que... Pero estamos hablando de que aumentaron yo estoy hablando de líderes sociales, yo no estoy hablando del tema de la paz. Aquí el tema de líderes sociales es independiente al tema de la paz. Aquí están matando a la gente y el Estado no ha sido capaz de responder. Pero sí, ¿qué pasa? Es que, ¿cuál es la idea cuando uno hace una negociación con un grupo criminal, un grupo de narcotráfico? Hombre, que esa negociación sirva para desmontar el narcotráfico. Si la negociación con las FARC hubiese desmontado el narcotráfico o parte del narcotráfico en la que tenía control este grupo criminal, pues por supuesto que muchos de estos, no digo que todos, pero muchos de esos asesinatos no hubiesen sucedido. ¿Por qué razón? ¿Porque es que las FARC? ¿Por qué razón? No, pero es que las FARC el 80% de la cocaína en Colombia estaba controlada por las FARC. Ahora sacaron las FARC y va a haber otra gente que va a ser el 80%. Bueno, no sé si estarán de acuerdo con que las FARC se ha acabado o no. Yo creería que está más viva que nunca. Se desmovilizaron 5.000 y de los que se desmovilizaron, muchos de ellos se salieron de las zonas veredales y hoy están delinquiendo. Bueno, yo creo y hoy están asesinando a esos líderes sociales. Se ha demostrado que está varios diciendo que los asesinos de los líderes sociales son la guerrilla de las FARC. No todos. O sea, usted puede decir... Sí, claro que sí, es que lo que ha dicho la Fundación Paz y Reconciliación. Pero Juan David, es que si me dejas escuchar, si escuchas el argumento podrás contrarrestarlo. La Fundación, pero es que no he terminado, entonces no puedes saber que sea falaz. La Fundación Paz y Reconciliación de Ariel Ávila, que bastante lejano es de nuestras tesis políticas, ha dicho que hay 3 victimarios: disidencias de FARC, ELN y bandas criminales en general, llámese como se llamen, que hay varias. Entonces, por supuesto que las FARC es un victimario, la disidencia de las FARC, por supuesto que es un victimario. ¿Y qué pasó? Que como no hubo una negociación seria en donde le garantizara a esos 5.000 movilizados que se reinsertaran en la vida civil y que no abandonaran las zonas de concentración para ir a asesinar y para ir a narcotraficar, pues por supuesto eso se está dando.
No, bueno yo al final quiero decir lo siguiente. Evidentemente hay una estrecha relación con la paz, con la construcción de paz, porque los líderes sociales y defensores de derechos humanos son un punto determinante para la construcción de paz. Y eso quedó determinado en el acuerdo final, donde se establecieron unas medidas que hasta el momento no se están cumpliendo de la forma en que debe darse. Evidentemente, la visión de Carlos, que siempre va a estar muy desde el lado del narcotráfico, pues limita mucho la discusión y también desacredita que hay múltiples razones por las cuales se está asesinando sistemáticamente a los líderes, y esto también es la construcción de paz. Y lejos de decir que es la guerrilla de la FARC o los grupos disidentes de la FARC, aquí hay múltiples grupos armados y múltiples grupos delictivos que están asesinando. Sí. De pronto no me hice entender. Entonces repito por tercera vez, porque de pronto no me hice entender. No he dicho que el narcotráfico sea la única causa, he dicho que es la principal, y tampoco he dicho que las FARC sea la única responsable, he dicho que es una de las responsables, para aclarar, porque he visto que no lo han podido entender o no me he dado a explicar bien. Tengo que ir a una pausa y ya volvemos. 7:34. Ya regresamos en Voces RCN. ¿Sabías que existen diferentes tipos de té que se obtienen según el secado de la hoja? Mr. T Té Oolong, con sabor a cranberry, también conocido como té azul. Prueba las variedades de té. Prefiere el té. Elige Mr. T. Mr. T es una bebida de té con sabor a frutas. Usted escucha Voces RCN. 7:34 p.m. Los taxistas en Bogotá denunciaron que están en riesgo más de 350 millones de pesos invertidos en las tabletas electrónicas. Javier Barragán. Los conductores propietarios de taxi en Bogotá denunciaron que está en riesgo una inversión superior a los 350 millones de pesos por la compra de tabletas electrónicas ordenada por el distrito por la falta de una regulación jurídica que sustente la adquisición de esos dispositivos. Carlos Peña, uno de los voceros del gremio en diálogo con RCN Radio, manifestó que 500 taxistas han comprado las tabletas, las cuales por cada vehículo tuvo un costo de 700.000 pesos. Adicionalmente, los conductores pagaron 90.000 pesos por la instalación de los dispositivos. Me parece que eso de las tabletas no es una inversión, es un gasto. Y es un gasto que se va a volver continuo y va a crecer con el tiempo, porque tanto la tableta como el dispositivo que va a tener el conductor, sus años de vida útil o obsolescencia son 1.5 años, 2 años. Por último, Peña hizo un llamado a la alcaldía de Bogotá para que expida los decretos necesarios que den piso a una regulación sobre el taxi inteligente que evite un descalabro financiero en el gremio de los conductores de los vehículos amarillos. Los vivimos contigo. ¿Cómo es Gracie Rendón? Soy Max Alegría, 0 problemas. Max Trabajo, 0 pereza. Max Buena Energía, 0 azúcar, como el nuevo Speed Max 0. Toda la buena energía de Speed Max con 0 calorías y 0 azúcar para 0 remordimientos. Nuevo Speed Max 0 en lata y botella por solo 1.000 pesos. Recarga tu vida. Speed Max. Bebida energizante en contenido elevado de cafeína, 16 miligramos por cada 100 mililitros. La bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a la población mayor de 14 años. Este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína. RCN Radio felicita a Juan Carlos Iragorri, director de Voces RCN, quien fue galardonado con el premio Emmy en la categoría de Programa Especial de Política y Gobierno por su programa Club de Prensa del canal NTN 24. Los vivimos contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Oiga, ¿cómo le ha ido con el carro? Uy, se maneja solito. Con razón va bajando por esa loma toda. ¡Ay, mi carro! Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. RCN Radio. 70 años. Los vivimos contigo.
Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia. En Efecti se nos subió la pasión del fútbol a la cabeza. La esperanza de alcanzar nuestros sueños ya está lista para girar al ritmo del mundial. Vamos a gritar de alegría, a vivir con emoción cada partido, a bailar y disfrutar todos los goles. Los colombianos estamos con la cabeza puesta en el mundial. Efecti, el giro oficial de la selección. Vigilado Mintic. Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Del 19 de julio al 3 de agosto, la ciudad se prepara para recibir el evento más grande del deporte en el Caribe. Los mejores juegos de la historia. Te esperamos. La organización Ardila Lule y la Universidad de Georgetown invitan a todos los colombianos a postularse como candidatos para obtener una de las 3 becas del programa de liderazgo para la competitividad global que se dictará en la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos. Esta convocatoria está abierta para jóvenes colombianos que tengan entre 24 y 34 años de edad, graduados de una universidad acreditada y con dominio del idioma inglés. Para postularse, solo hay que ingresar a www.oaleducacion.com.co. Inscripciones abiertas hasta el 20 de agosto de 2018. Organización Ardila Lule, comprometida con la educación. Que tu móvil no termine captando solamente el sonido del silencio. La mayoría de los smartphones tiene un receptor interno de radio en frecuencia modulada construido e integrado de fábrica, con el que puedes escuchar radio sin consumir tus datos móviles. Es tu opción exigir que esté activado. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Continuamos en Voces RCN. Voces RCN con Tatiana Dangond, columnista del Heraldo, con Juan David Quintero, el liberal de Usaquén, con Carlos Flores, que es edil del Centro Democrático, y también con Demar Córdoba, que es analista de La Hora de la Verdad, programa radial muy conocido. Y el siguiente tema lo plantea Kelly Cabana. Sí, el siguiente tema de la agenda es la citación de la mayoría del secretariado de las FARC a la Justicia Especial para la Paz. Van a ir algunos de los que van a ser senadores que tienen las curules directas, como es el caso de Timochenko, también el caso de Iván Márquez. La pregunta aquí sería si esta citación que hace la JEP al secretariado, al ex secretariado de las FARC, ¿por qué no los inhabilita para participar en política? Demar. Mire, en las discusiones en el Senado de la República, en el Congreso, sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, se logró a último minuto, como esas cosas que suelen pasar en el Congreso de la República cuando algo debiera ser al derecho, se logró en último minuto incluir el requisito fundamental de que los guerrilleros de las FARC que fueran a ocupar las 10 curules que entregó el gobierno Santos para que hicieran política, primero tendrían que pasar por la JEP. Nunca nos dijeron, obviamente, a esa actitud en qué condiciones, pero la condición es simple: ellos deben pasar a la JEP para poder aportar verdad en los procesos, en este caso el llamado que se les hace por delitos que son considerados de lesa humanidad por el Estatuto de Roma, artículo 7º, literal I. Y tienen que comparecer ante la JEP. El hecho de comparecer ya los deja a ellos habilitados para poder posesionarse el 20 de julio como congresistas. ¿Y quiénes serán los congresistas? Pues Iván Márquez, que ustedes sabrán de su prontuario ampliamente, más de 700 años en condenas, si lo sumáramos todos, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, y me llama mucho la atención dos personajes en este asunto. Santrich, por un lado, pues que está vinculado en una investigación de los Estados Unidos y solicitado en extradición, y el señor Byron Yepes, que sería representante de la Cámara por Bogotá, quien fue en el año 2016 señalado por una ciudadana que estuvo en las FARC y lo culpó, lo señaló de haber sido el determinador en el aborto en su caso. Una situación muy dolorosa que debiera no pasar de agache y que debiera hacernos la reflexión. ¿Será entonces este mecanismo de la Justicia Especial para llamarlos a ellos simplemente a que comparezcan por estos temas de secuestro una manera de lavar momentáneamente sus delitos para que puedan posesionarse a la JEP? Al Congreso de la República. Yo creo que sí. O sea, me parece una cosa un poco perversa, porque los vamos a ver sentados ahí, aun cuando hayan cometido delitos de lesa humanidad. Dios quiera me esté equivocando.
Dios quiera. ¿Está de acuerdo usted, Juan David? No, yo creo que lo primero que hay que resaltar es que, es que el acuerdo estaba diseñado para que la JEP entrara en funcionamiento hace mucho tiempo, antes de la posesión del secretariado, y que por un tema político en el Congreso, que digamos no vale la pena entrar a polemizar en este momento, no ocurrió, y por eso estamos en esta situación de tener procesados judicialmente sentados en el Congreso. Yo personalmente sí creo que las FARC debería hacer un gesto de gallardía y no posesionarse mientras están sus procesos en curso. Pero aquí hay que resaltar que lo más importante es que la JEP está entrando en funcionamiento, que por primera vez en la historia de Colombia los guerrilleros de las FARC están compareciendo a un juicio, que por primera vez en la historia las víctimas van a escuchar toda la verdad, y que por primera vez en la historia de Colombia ya no están disparando fusiles. Entonces, yo sí creo que aquí hay que entrar a ponderar y a decir, bueno, lo positivo. Y los frentes séptimo y octavo, esos que están disparando. Pero estamos hablando de qué. ¿No? Estamos hablando de que no podemos decir que las FARC no está disparando, porque no es cierto. Si nosotros estamos hablando de la JEP y el secretariado, yo estoy de acuerdo con usted que el proceso de paz no es completo con toda la guerrilla de las FARC y que hay unas disidencias que siguen siendo criminales y que esos son criminales, estamos de acuerdo. Al igual que con el paramilitarismo. ¿Quién está asesinando a los líderes sociales? Pues muy seguramente BACRIM, productos del fallido proceso de paz con los grupos paramilitares. Entonces, si se trata de extender el caucho, aquí sálvese según el ministro de Defensa, lo de Argelia fue producto del ELN que está sentado en La Habana hablando de paz. Yo no estoy hablando de Argelia. Yo estoy hablando del asesinato de 300 líderes y muchos de ellos son responsabilidad de BACRIM, productos de un ejercicio fallido de desmovilización del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, donde si hay algo que ha pasado es impunidad, pero no entremos en eso. Pero aquí mientras Álvaro Uribe extraditó a 12 paramilitares a los Estados Unidos, el gobierno de Juan Manuel Santos va a sentar a 10 personas de las FARC en el Congreso de la República. Esa es la diferencia. Entonces usted como militante del Centro Democrático, hágale la invitación a su presidente, que ahora que son gobiernos y como Juan Manuel Santos se retira en un mes, que extradite al secretariado de las FARC, que lo haga. Eso sería una cosa muy buena, y que ustedes también lleven al presidente que eligieron a que extradite y acabe con el proceso de paz y que haga triza los acuerdos. Eso nunca se ha propuesto. Lo que nosotros estamos tratando de decir es que por primera vez la JEP está funcionando, los guerrilleros están yendo a juicio, hoy la mayoría de las FARC está desmovilizada, no está disparando, y eso hay que resaltarlo. Y como sociedad civil, y yo creo que en eso, los 4 que estamos aquí sentados, los 5, perdón, Kelly, tenemos que, los 6, Juan Carlos, tenemos que hacerle una petición a los guerrilleros, a los exguerrilleros de las FARC, y que ojalá no se posesionen y que mientras tienen en curso su proceso, den un testimonio político y se abstengan de participar en las deliberaciones del Congreso de la República. Esa sería la propuesta. Carlos, ¿usted tenía algo que acotar? Bueno, sí, yo celebro realmente que haya una base de las FARC desmovilizada. De hecho, estoy de acuerdo, y ojalá esa base guerrillera desmovilizada pudiese entrar a hacer política. Yo creo que esas curules tenían que ser para la base guerrillera y no para los cabecillas de las FARC, porque creo que los cabecillas sí deben, o aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad, sí deben tener una sanción ejemplarizante, y esa sanción no puede ser simplemente un tema de maquillaje, como yo creo que va a pasar con la JEP, y por eso no soy tan optimista con el Juan David. No, lo que necesitamos, y así lo dice la Corte Penal Internacional, es que tiene que haber penas proporcionales a los delitos. Por supuesto, tendrá que haber una reducción de pena, pero no puede haber ausencia de la pena como se pretende con esa jurisdicción especial para la paz. Y yo lo que creo es que además la JEP ha perdido mucha credibilidad y confianza en la ciudadanía. Iván Duque jamás ha dicho que va a acabar la JEP, ni todas las cosas que usted acaba de decir, Juan David. No, ha propuesto modificarla. Y la primera cosa que hay que hacer por la JEP, para que la JEP funcione bien y para que las personas confíen en la JEP, es acabar con esa rueda suelta como está funcionando ahora mismo la JEP. Veamos, por ejemplo, cómo el tema... una cosa que no te entendí. ¿Cómo es eso que la JEP no va a tener penas? ¿Cómo así que la JEP no tiene penas? Tiene unas penas simbólicas que no van a ser proporcionales como lo ordena la Corte Penal Internacional. Eso sigue siendo la posverdad que siempre estamos seguros que la Corte Penal Internacional no va a haber pena privativa de la verdad, habrá de la libertad, habrá restricción de la libertad, que es como... ¿Cuál es la diferencia? Y irán al Congreso estando juzgados. La diferencia es que no van a estar metidos dentro de una cárcel con unos hay una gran diferencia, Juan
Juan David, en términos internacionales. Ustedes tres que son abogados me pueden explicar en qué consiste la justicia retributiva y la justicia Juan David, de resocialización. No, de hecho yo no espero que los cabecillas estén con pijamas y tras de un barrote, Juan David. El tema es que debe haber una pena privativa de la libertad, ojalá así sea en una finca, pero un castigo para que el delito no se vuelva a cometer. Lo que iba es que, la JEP acaba de, o hace unas semanas suspendió la extradición de Santrich, eso no lo podía hacer, mandó de vacaciones a los cabecillas, recordemos por qué renunció el secretario general, porque crearon un monstruo burocrático en la JEP que podía ser mucho menor. La Universidad de los Andes, la cual usted es graduado, y Juan David propuso una planta de personal como el 15% de lo que terminó pasando. Entonces todas esas cosas terminan generando desconfianza. ¿Y cuál otra desconfianza tienen, por ejemplo, en caso de los militares? Que los magistrados de la JEP son personas con ideología política sesgada y pues de tendencia de izquierda. Entonces, por supuesto que se necesita que la JEP, y eso está yo creo que más que claro, entonces que los militares puedan ser juzgados por personas, pues ojalá fuese por su juez natural, pero ya que no va a ser así, por lo menos personas que sí le generen confianza de imparcialidad. Mire, estos van a llegar ellos a la Justicia Especial para la Paz, primero sí, con unos magistrados que fueron seleccionados con una clara tendencia ideológica de izquierda, hay que decirlo, porque si usted revisa a García Sayán, a Gil Robles, usted revisa a todos estos hombres que conformaron el comité de escogencia de la JEP, se da cuenta que todos tienen asuntos de izquierda en sus respectivos países, llámese Perú, Argentina o España. Primero eso. Y lo segundo, cuando hablamos del llamado que hace a los 32 exintegrantes del secretariado de las FARC, entre ellos Timochenko, que aspiraba a ser candidato a la presidencia, lo que encontramos es que esperamos, claro, que esa justicia especial, Juan David, como lo dices, asuma el asunto con toda la seriedad y que dado que estos son delitos, que si se encontraran probados en cada uno de ellos, porque van a contar la verdad de ellos. Allá no van a presentar una prueba y a decirle, mire, usted fue el que cometió. No, ellos se van a sentar a una mesa y les van a decir, cuente su verdad. Yo veo muy difícil que ellos cuenten su verdad diciendo que efectivamente fueron secuestradores o fueron violadores, porque saben que eso está en el Estatuto de Roma, que lo prohíbe como un delito de lesa humanidad, y que automáticamente quedarían excluidos tanto de la Justicia Especial para la Paz como de la posibilidad de ocupar una curul en el Congreso. La verdad lo veo muy difícil. Eso de ir a contar la verdad habrá que ver hasta qué punto puede ser posible. Tatiana. Bueno, bien, yo creo que de cierta forma se ha desviado sustancialmente el tema de lo que recientemente se acaba de decir por la Jurisdicción Especial para la Paz. Son unos criterios de priorización y también se ha establecido que en efecto ya la sala de reconocimiento, a partir de estos criterios de priorización, va a empezar un proceso que es muy importante para el país. Lo primero que hay que decir es, más allá de todas las cuestiones que se han dicho sobre la mesa, que se vienen diciendo con mucho tiempo y que en realidad no son probadas y son simplemente cuestiones y percepciones que desde muchos grupos de derecha se han querido sostener, pues lo importante es decir que vamos a empezar un nuevo proceso que es muy importante para el país, que ojalá esta sala de reconocimiento sea un primer paso para que haya un reconocimiento de responsabilidad de quienes han sido llamados del secretariado, y pues muy importante para el país que tener en cuenta sobre todo lo que se acaba de decir, que ellos van a llegar a decir su verdad. No es cierto, hay reportes, va a llegar a la sala de reconocimiento todo tipo de reportes sobre las actuaciones que se han hecho. Pero los llaman para eso, Tatiana, para que cuenten su verdad, para eso los están citando. Pero, la próxima semana, esa es la citación. A ver, sí, claro, a ver, esperen. Lo primero que hay que decir es, sí, van a llegar a la sala de reconocimiento, pero no van a llegar allá a la sala de reconocimiento simplemente a contar una historia según la versión de ellos, sino que va a haber reportes, informes del Centro de Memoria Histórica. Es decir, aquí lo que hay es información sobre sus actuaciones. Entonces no es como que ellos van a llegar a contarnos una historia muy bella de todos los crímenes que cometieron y una versión distorsionada de lo que sucedió, sino una sala de reconocimiento que es consideremos una primera instancia donde van a llegar. Ahora, esa sala de reconocimiento, si ustedes se leen el acuerdo, estaba prevista, se cree en el acto legislativo, estaba prevista para que llegaran inicialmente ahí y una vez se haga ese reconocimiento, este reconocimiento de responsabilidad sea validado con otras fuentes de información. Pero, es decir, Tatiana, esto es muy mientras importante. Tanto, nos ponemos a legislar en el Congreso de la República. Ahora, el tema de si deben o no estar dentro del Congreso, yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes en el término de que para participar
políticamente, primero debe surtirse todo el proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora, yo dudo mucho que el uribismo sea el indicado para decirnos cómo generar un proceso de justicia transicional y cómo garantizar la verdad. Yo dudo mucho y sinceramente, ojalá para el próximo gobierno tengamos una buena asesoría sobre cómo se debe materializar la justicia transicional, este proceso de justicia transicional en particular, con la guerrilla de la FARC y donde también se están vinculando muchas personas, es decir, muchas personas de las Fuerzas Armadas, pues tiene unas particularidades que ojalá puedan implementarse con éxito. Pero vemos que este no es el primer proceso de justicia transicional en Colombia. Justicia y Paz también se dio, y Justicia y Paz no ha garantizado verdad, ni justicia, ni reparación para nadie. Entonces es importante que, es importante que aprendamos sobre las lecciones que ya tenemos. Este no es el primer proceso de justicia transicional, pero hay unas experiencias que ya se tienen dentro del país. Entonces, sobre esas experiencias... Justicia y Paz movilizó más de 20.000 guerrilleros de base. Yo solo quiero resaltar una cosa, que es un tema de la narrativa que tenemos. Yo creo que hablando de fútbol y aprovechando la coyuntura del Mundial, Juan Carlos, sí sería muy conveniente pedirles a los analistas, sobre todo de ese espectro, digamos, del uribismo y el no, a que no se parezcan a los comentaristas de fútbol que empiezan, no me gusta el árbitro, no me gusta la cancha, no me gusta la grama, no me gusta el balón, y al final no les gusta el fútbol. Aquí eso es lo que ha pasado con la paz. Aquí decimos, oiga, vamos a acabar la guerra, no nos gusta. Bueno, listo, va a haber unos magistrados que por primera vez van a juzgar a estos señores. No nos gusta. Perdóneme, van a haber penas. Es ofensivo, no nos gusta para cualquier colombiano ver que la persona que ejecutó un secuestro, que ordenó un asesinato en su región a su familia, hoy esté a puertas de sentarse en el Congreso de la República. Dejemos la pero es que, Juan David, el problema no es la sanción. El problema es hacerlo más la minutos, ¿no? Si nosotros, el problema es que Santos lo hizo mal. El problema no es Santos. Por eso lo vamos a corregir. Dejen de subjetivizar todo. La pregunta es, entonces, pero Juan Carlos, una cosita muy rápida. Es decir, que si nosotros... 2 minutos, entonces, a ver, Juan David, 30 segundos. Usted, 45 segundos. 30 segundos. O sea que si mañana nosotros logramos pedirle como sociedad civil a los guerrilleros de las FARC que no se posesionan mientras hace curso la JEP, y los señores no se posesionan, ¿ustedes apoyarían el proceso de paz y apoyarían la JEP? Esa sería la pregunta. Es que ya lo estamos apoyando, Juan David, que sí. Ya lo estamos apoyando. Lo que Carlos queremos hacer Flores, correcciones. 45 segundos. No, nosotros hemos dicho, el presidente Iván Duque ha dicho que el proceso de paz se va a mantener, los acuerdos se van a respetar, pero se van a hacer unas modificaciones para garantizar que la verdad haya justicia, que no se repita esta historia, que los criminales de las FARC responsables de esa humanidad reparen a sus víctimas y ojalá además también ayuden a desmontar el narcotráfico, que ha sido el combustible de la violencia. Demar Córdoba, últimos 45 segundos. Pues realmente lo que esperamos en esta etapa, en este proceso de una justicia mal confeccionada, como es la Justicia Especial para la Paz, y ya dije por qué era mal confeccionada, es que realmente haya algo efectivo aparte de sentar a los señores del secretariado de las FARC a preguntarles cuál es su verdad. Esperamos que haya consecuencias y esperamos que el Estatuto de Roma sea tenido en cuenta como corresponde frente a los delitos muy graves de secuestro y de abortos que se ejecutaron al interior de las FARC, inclusive señalados muchos de estos señores que pretenden llegar al Congreso de la República. Bien, Tatiana, ¿quiere agregar algo? Sí, no, yo efectivamente, finalmente quiero decir de todo lo que se ha dicho en este panel que es muy importante que despoliticemos de cierta forma este tipo de discusiones y entendamos que no se trata ni de Santos ni de Uribe, sino que estamos hablando de una sociedad que ha vivido un conflicto armado muy difícil y que estamos ante una oportunidad inmensa de que esta sala de reconocimiento, de que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda marcar un paradigma diferente para las víctimas y pueda garantizar o por lo menos llevarnos a un mayor reconocimiento de la verdad y una responsabilidad. Entonces, sobre la base de esto, creo que la nueva generación en verdad tiene que empezar a construir sobre principios y valores democráticos, sobre principios y valores de derechos humanos y de respeto de lo que se ha acordado y de respeto sobre el derecho internacional y despolitizar estas discusiones porque al final no construyen mucho y además desvirtúan muchos de los puntos sobre los cuales estamos defendiendo y es el restablecimiento del Estado de Derecho en Colombia. Muy bien, se nos acabó el tiempo de este segmento. Gracias, Tatiana de Guant, por haber estado en Voces RCN y gracias a Juan David Quintero, a Carlos Flores y a Demar Córdoba. Y ustedes no se vayan, ya seguimos en Voces RCN, 7 de la noche, 57 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, del 19 de julio al 3 de agosto.